Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Lanes y estamos nuevamente con una clase de apoyo, esta vez para hablar del texto de los pilares de la educación del futuro, con Juan Carlos Tedesco como el autor, en donde se plantea básicamente las crisis, o mejor dicho, las críticas al modelo educativo, ¿no?, al día de hoy, o cuáles son las problemáticas que tienen como pilares, digamos, institucionales la educación para formar a los ciudadanos en la sociedad. Como primer concepto se habla de la sociedad del conocimiento y la información, dos características muy importantes que vamos a llegar a ver sobre el final del texto, qué significa cada una o qué es a lo que se apunta y a lo que se requiere llegar. Y la característica de aprender a aprender, es decir, que yo realmente aprenda no solamente de manera teórica o de manera de memoria muchas cosas, sino que también lo pueda volcar en la práctica, que yo eso que aprendo lo pueda dominar y manejar. Como primer punto, continuando con lo que ustedes están viendo respecto a la globalización, va a hablar obviamente de este concepto y que modifica cuando aparece en el mundo en los años 90, irrumpe de lleno en todo el mapa global. Y obviamente esto no solamente hablamos en términos económicos, sino en términos de producción, de trabajo, de mismo las instituciones de los Estados-nación que se ven afectados de lleno por el mundo interconectado, ahora sí, de manera directa. Tenemos tres características que propone la globalización: la innovación permanente, la flexibilidad rápida y la ruptura con instituciones fijas o con elementos que eran considerados sólidos durante bastante tiempo. Por lo cual, con estas tres características, la innovación, la flexibilidad y la ruptura muy rápida, se produce un proceso destructivo que nos lleva al primer punto, que es la desigualdad, ¿no? A mayor globalización, lo que se dio fue un aumento de la desigualdad en estas sociedades, ¿no? Porque justamente la persona que no puede innovar rápido, que no se puede incorporar de lleno en un montón de cuestiones, queda fuera del sistema. Obviamente también menciona en este aspecto la tecnología. El avance de la tecnología trae consigo la destrucción de puestos de empleo. Y como segundo punto, la exclusión de la participación, esto que venía mencionando. Es decir, si vos no te adaptás rápidamente al nuevo mundo global, podés quedar excluido de la misma. En un montón de ámbitos, como vimos en sociología, si nosotros hablamos de que una persona pierde su trabajo o es despedido, en todo lo que puede llegar a repercutir. Acá hablamos de la disminución de las jerarquías tradicionales, esto tiene que ver con la ruptura de la globalización, y acá entra en juego el papel del Estado-nación. El Estado-nación, los países pierden terreno, pierden significado. ¿Por qué? Porque ahora todo va a quedar en manos de lo supranacional. ¿Qué significa lo supranacional? Podemos llamarlo como aquello que rige para todo el mundo, en donde si el Estado no negocia de una manera acorde ciertas cuestiones, puede quedar afuera. Es decir, podemos tener un Estado muy presente en nuestro país, pero si no está presente en lo que es el mundo globalizado, puede perder terreno. Es esto que muchas veces dicen la frase: Argentina está fuera del mundo porque no se vincula con ciertas potencias o porque se vincula con otras. Bueno, todo eso tiene que ver con esto. Es decir, hoy un país no puede manejarse por sí solo, necesita de los demás. Por eso vieron, como en el otro texto, que está el Mercosur, el BRICS y otras organizaciones que se van complementando. ¿Esto qué hace? Afecta a la economía. Los países ya no deciden por sí solos su economía o el rumbo de su plan económico. Lo tienen que acomodar y amoldar a las decisiones o a lo que rige en el mundo global. Y esto obviamente generalmente trae más exclusión, más pobreza, más desigualdad,
más miseria, volvemos a lo mismo. Hoy Argentina tiene que entrar o tuvo que hacer un acuerdo sí o sí con el FMI porque si no quedaba en condiciones de default, es decir, de quedar por fuera del sistema financiero comercial del mundo. Castells va a hablar de un término muy importante que es fundamentalismo. ¿Qué significa fundamentalismo? Que justamente el Estado, para priorizar, no quedar fuera del mundo, no quedar apartado, cede recursos. Cede para poder tomar una posición de garantía. Es decir, si yo tengo que negociar algo que voy a salir perdiendo, pero que me posiciona de una manera favorable ante las demás potencias, es preferible eso a quedar afuera. Esto habla el texto de un optimismo que se va diluyendo, que se va apagando, y la confianza va a ser un punto central. Ya vimos que la confianza, con el texto de historia, es un valor económico muy importante después de lo que eran las reservas de oro, porque hoy básicamente el mundo se rige en si un país es confiable o no. Si un país tiene deudas que no puede pagar, ese país no es confiable y seguramente las inversiones no vengan. Volviendo al concepto de fundamentalismo de Castells, un país tiene que reacomodar a veces muchas de sus condiciones para que vengan inversionistas a traer divisas, y eso hace que tal vez haya alguna cuestión de no tanto proteccionismo, algún requisito te lo puedo llegar a flexibilizar. Es esto que menciona el autor. El Estado se aparta, cede con tal de que ingresen recursos al país. Y acá vamos al texto, a la parte del texto que ya habla del tema de la enseñanza, ¿no? En donde, digamos, uno tendría que ponerse a pensar, el texto va a hablar de enseñar a pensar bien. Es decir, nosotros tenemos que, o las instituciones educativas, tratar de volcar los conocimientos lo mejor posible para que aquella otra persona que está del otro lado pueda descubrir o pueda interpretar de manera correcta eventos muy complejos. Si los eventos son muy complejos, significa que la enseñanza está yendo orientada en buen camino. Es decir, la enseñanza, para que sea buena, tiene que tratar cuestiones complejas que se puedan entender o interpretar. Edgar Morin, va a hablar de otro concepto, o mejor dicho, lo va a agregar al contexto. Es decir, nosotros no podemos aprender ciertas cuestiones si no nos situamos en el contexto en el que estamos parados. Por ejemplo, no podríamos hablar de, en algunos casos, el conurbano si no mencionamos ciertos lugares o cuestiones muy simbólicos que están en este lugar o del tercer cordón. Sí o sí necesitamos situarnos en el contexto para elaborar un mejor aprendizaje. Ya entrando en lo último, a mayor reflexividad, mayor inseguridad. Es decir, mientras más pensamos las cosas, más inseguridad tenemos de las mismas. Es decir, menos certeza vamos a tener si seguimos pensando de esta manera. Es como una contradicción muy linda, porque si nosotros nos ponemos a pensar en muchos ámbitos o muchas cuestiones de la vida, y en esto tiene que ver la globalización, tiene que ver la desigualdad, la exclusión, la falta de optimismo que hay, si nos ponemos a pensar en muchos detalles, la pérdida del Estado-Nación como garante de seguro social que se puede llegar a tener, bueno, obviamente que trae menos certeza para lo que viene. Hay 4 ámbitos de confianza que se mencionan en el texto que ya no existen más. Parentesco, la comunidad local, la cosmología religiosa y la tradición. El autor va a decir que antes, históricamente, nosotros confiábamos en los que eran afines de, digamos, nuestra familia y demás. La comunidad local, ¿no? Las que eran las pequeñas comunidades de aquellos entonces, generalmente
hablamos mucho en ese sentido con las tribus, la cosmología religiosa, es decir, antes lo que decía la Iglesia era sagrado, o lo que venía de ciertas religiones no se ponían en duda. Acuérdense de las épocas, digamos, antes de la Revolución Copernicana. Y por último, las tradiciones eran también garantes de muchos tipos de confianza, que hoy están totalmente devastados por la crítica, por esta reflexividad que nosotros hacemos, que nosotros nos ponemos a pensar, y hoy no se puede confiar en el parentesco, no se puede confiar en la comunidad local, que ya casi para lo que nosotros, digamos, lo situamos históricamente, ya no existe. Hoy la religión no tiene el peso que tenía antes, y lo mismo las tradiciones. Por lo cual, ya también ahí hablamos de factores de confianza que ya cayeron y aumentan la incertidumbre y la inseguridad que hay. Entonces, con todo esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, la aspiración, digamos, para tener un mejor mañana es desarrollar esto que veníamos mencionando de enseñar a aprender bien, de la educación y la cohesión social, es decir, la educación tiene que ser un pilar importante de la sociedad. La escuela es una institución de demanda social, es decir, la escuela tiene que llegar a todos los lugares posibles. Y acá es donde también se trabaja en los aspectos de lo institucional, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que sí o sí tiene que llegar a estar digamos, con el acceso a todos. Y el aprendizaje, que tiene que ver más con la ética, ¿qué se trabaja en la escuela? ¿De qué manera se dan los contenidos? Y por último, y acá sigue entrando de la sociedad del conocimiento y la información, hay dos cuestiones fundamentales: la velocidad y el acceso al conocimiento. Hoy en día, obviamente que cambiaron, y son los dos pilares más importantes. Hoy uno al conocimiento puede acceder de muchas maneras y con una velocidad muy importante. Depende de qué hablemos, ¿no? De conocimiento, porque cuando hablamos de las habilidades prácticas, ahí es lo que falta. Y entonces, ¿qué va a decir el autor? Es que la escuela debería desarrollar estos tipos de conocimiento, esta velocidad y el acceso para poder incorporarlos, para producirlos y utilizarlos. Lo que había mencionado antes, que estos conocimientos que nosotros adquirimos los podamos no solamente reproducir, sino producirlos, que no es lo mismo, es decir, que lo elaboremos nosotros y desarrollarlos. El ejemplo que menciona el texto, que es clave para entenderlo, es decir, hoy los que estudian historia no se basan en tal vez querer ser profesores de historia, sino también elaborar ellos sus propias investigaciones, sus propios relatos, o analizar desde su perspectiva una parte de la historia, pero de ellos, producir ellos la historia. Y por eso la crítica que termina el texto es que hoy se habla mucho de instrumentalismo. Instrumentalismo es esto de que hoy uno aprende algo y lo quiere seguir reproduciendo, o que se basa, digamos, en yo voy a la escuela para tener buenas notas y no prospera de ahí. Lo importante es que el conocimiento que nosotros podamos llegar a adquirir lo podamos desarrollar para producirlo y para utilizarlo. Si no, el conocimiento sería casi en vano poder tener todo esto. Así que, para resumir, globalización como aspecto importante de una magnitud negativa muy importante en el texto. El Estado-Nación, los gobiernos pierden peso ante el mapa mundial y global. Obviamente la economía también se ve afectada por dentro de eso. Y por último, las instituciones escolares tienen que enseñar de una manera en que el conocimiento sea garante de desarrollo, en el sentido de que uno lo pueda producir y utilizar y no solo reproducir.